Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien. Un placer tenerlos de vuelta aquí, en este espacio donde desentrañamos los secretos y las historias que mueven el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de un momento que dejó a medio mundo con la boca abierta, un cruce de miradas y palabras que resonó más allá de cualquier set de rodaje. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en ese instante en que las palabras de Can Yaman dejaron a Demet Özdemir sin palabras. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida y obra de estas dos estrellas turcas que conquistaron el corazón de millones con su química en pantalla. Can Yaman, el galán indiscutible, y Demet Özdemir, la carismática actriz que brilla con luz propia. Su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de innumerables titulares y especulaciones. Pero hoy, no vamos a hablar de rumores o chismes sin fundamento. Vamos a centrarnos en un momento específico, un evento que se convirtió en tema de conversación global, un instante capturado por las cámaras y analizado por fans y medios por igual. Imaginen la escena: un evento público, flashes por doquier, la expectación en el aire, y de repente, Can Yaman toma la palabra. Y lo que dice, bueno, eso es lo que vamos a desgranar. Recuerden ustedes, sus seguidores más fieles, la época en la que juntos protagonizaban Erkencikus, el pájaro soñador. La química entre ellos era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una intensidad que trascendía la ficción. El público se enamoró de Sanemi Can, y se enamoró aún más de la conexión que parecía existir entre Can y Demet fuera de cámaras. Las redes sociales ardían con cada foto juntos, con cada aparición pública. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño. Y es en este contexto de furor y admiración donde surge el episodio que hoy nos ocupa. Se trataba de un evento importante, algo así como una gala o una ceremonia de premios donde ambos estaban invitados. La prensa estaba ávida por obtener alguna declaración, alguna foto que confirmara o desmintiera los rumores de su relación sentimental. Habían pasado meses desde que Erkencikus había concluido, y las preguntas sobre su vínculo seguían presentes. Demet, siempre elegante y reservada, respondía con sonrisas y evasivas sutiles. Can, por su parte, solía ser más directo, aunque a menudo enigmático. Pero en esta ocasión, la dinámica pareció cambiar de forma radical. Can Yaman, con esa seguridad que lo caracteriza, subió al escenario. Posiblemente estaba recibiendo algún reconocimiento, o quizás simplemente era un invitado de honor. La multitud expectante y entre ella Demet Özdemir, con su belleza natural y su porte distinguido. Cuando llegó el momento de hablar, Can dirigió su mirada directamente hacia donde se encontraba Demet. Y entonces ocurrió. No fue un discurso largo ni una confesión apasionada, pero sí fueron unas palabras que por su tono, su sinceridad y el contexto, impactaron de lleno. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes y las imágenes que circularon, Can Yaman, con una voz calmada pero llena de emoción, comenzó a hablar sobre la importancia de las personas que te acompañan en el camino, sobre los compañeros que marcan tu vida de forma indeleble. Y luego, con una claridad meridiana, mencionó a Demet. Dijo algo así como: hay personas que, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto cambien las circunstancias, dejan una huella imborrable. Personas con las que compartes proyectos, pero también momentos que se quedan contigo para siempre. Y Demet es una de esas personas para mí. Imaginen la reacción. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes se dispararon con mayor intensidad. Y Demet Özdemir, situada entre el público con esa mirada que ha cautivado a tantos, pareció paralizarse por un instante. No fue un gesto de sorpresa negativa, ni de incomodidad evidente. Fue más bien un momento de profunda reflexión, de asimilación. Su rostro, por un brevísimo segundo, perdió su habitual serenidad para dar paso a una expresión que muchos interpretaron como abrumada. Como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible, un lugar inesperado. No hubo aplausos inmediatos, sino un silencio expectante cargado de significado. Todos querían ver la reacción de Demet. Y ella, tras ese instante de introspección,
reaccionó con una sonrisa. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa leve, casi imperceptible al principio, que luego se expandió tímidamente, acompañada de un leve asentimiento de cabeza. Fue una respuesta silenciosa pero elocuente. Una forma de decir, quizás, sí, Kan, te entiendo. Y aprecio profundamente tus palabras. Lo fascinante de este momento no fue solo lo que Kan dijo, sino cómo lo dijo y el efecto que tuvo. No fue una declaración de amor público, no fue una confesión de sentimientos profundos al estilo de las telenovelas. Fue algo más sutil, pero infinitamente más poderoso. Fue un reconocimiento sincero y abierto de la importancia de Demet en su vida, en su carrera. Fue validar la conexión especial que ambos compartían, una conexión que el público ya había intuido y deseado. Y al hacerlo de forma tan pública, ante tantos ojos, elevó esa conexión a otro nivel. Los medios de comunicación tardaron días en procesar este momento. Las portadas se llenaron de titulares como Kan Yaman deja a Demet Özdemir sin palabras, las emotivas palabras de Kan a Demet que paralizaron a la audiencia, el secreto de la conexión entre Kan y Demet revelado. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans analizaron cada milímetro de las imágenes, cada matiz en las expresiones. Para algunos era la confirmación definitiva de que existía algo más que una amistad o una relación profesional. Para otros era simplemente un gesto de aprecio entre dos colegas que habían trabajado juntos en un proyecto exitoso. Pero la belleza de este episodio reside precisamente en esa ambigüedad, en esa capacidad de ser interpretado de múltiples maneras. Lo que es innegable es el impacto que tuvo. Kan Yaman, conocido por su carisma y su audacia, demostró una vez más su habilidad para conectar con su audiencia, pero esta vez, lo hizo a un nivel mucho más personal, al dirigirse directamente a Demet. No buscó el aplauso fácil, sino un reconocimiento genuino. Y Demet Özdemir, que siempre ha mantenido un perfil mediático cuidadosamente controlado, se vio expuesta a un torrente de emociones y especulaciones a raíz de este momento. Su reacción, esa breve pero significativa pausa y luego su sonrisa, se convirtieron en el epítome de la sutileza. No necesitó palabras para responder. Su rostro, su lenguaje corporal, dijeron todo. Podemos reflexionar sobre las razones detrás de esas palabras. Quizás Kan sintió la necesidad de expresar públicamente su gratitud por el apoyo y la colaboración de Demet durante Erkencikus. Quizás fue un momento de honestidad brutal, donde simplemente quería compartir con el mundo lo que Demet significaba para él como profesional y como persona. O quizás, solo quizás, era una forma de enviar un mensaje más profundo, un mensaje que solo ellos dos comprendían en su totalidad. Lo cierto es que este incidente nos enseña mucho sobre la dinámica entre figuras públicas y su relación con el público y los medios. Nos muestra cómo un momento de vulnerabilidad, una declaración sincera, puede tener un eco mucho mayor que 1000 discursos ensayados. Nos recuerda que a pesar de las cámaras y los reflectores, las personas detrás de los personajes también sienten, se conectan y tienen momentos de profunda emoción. Y para Demet, este momento debió ser particularmente especial. Imaginen estar en una sala llena de gente con todas las cámaras apuntándote, y escuchar a alguien decir que eres alguien que deja una huella imborrable en su vida. Debe ser una mezcla de orgullo, gratitud y sí, quizás un poco de vértigo. Su reacción, ese instante de quedarse sin palabras, es algo que muchos de nosotros hemos experimentado en alguna situación importante. Es ese momento en que las emociones son tan intensas que las palabras se quedan cortas. Este evento se convirtió en un hito en la narrativa mediática en torno a Kan Yaman y Demet Özdemir. Sirvió para alimentar aún más el cariño y la admiración de sus seguidores, pero también para generar nuevas preguntas y debates. ¿Qué significaba realmente esa huella imborrable? ¿Qué tipo de relación mantenían más allá de la pantalla? Estas interrogantes siguieron flotando en el aire, y en parte, fueron alimentadas por la contundencia y la delicadeza de las palabras de Kan. Lo más importante de todo esto es que independientemente de las especulaciones sobre su vida privada, lo que quedó claro es el respeto mutuo y la conexión profesional que existía entre ellos. Kan Yaman reconoció el valor de Demet Özdemir, no solo como actriz, sino como persona. Y Demet, con su reacción silenciosa pero poderosa, demostró que comprendía y apreciaba ese gesto. Y así, queridos amigos, hemos desgranado uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva del mundo del espectáculo.
Las palabras de Can Yaman que dejaron a Demet Özdemir sin palabras son un recordatorio de que incluso en medio del brillo y el glamour, la sinceridad y el reconocimiento de la importancia de los demás tienen un poder inmenso. Hemos explorado la intensidad de ese instante, la reacción que provocó en la audiencia y en la propia Demet, y el significado que podemos extraer de ello. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia que hoy hemos traído. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Can Yaman? ¿Cómo interpretaron la reacción de Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, no olviden regalarme un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.